Aquella noche aprendí que hay frases que no matan al pronunciarse, sino 8 meses después, cuando por fin entiendes todo lo que estaban preparando mientras sonreían. Esta es la historia de cómo mi marido me pidió delante de sus jefes que pagara mi propia comida, de cómo mi suegra intentó robarme una casa que nunca fue suya, y de cómo terminé firmando, con la misma mano que sostiene una aguja desde los 9 años, los papeles que la mandaron a ella a un juzgado y a mí a una bodega centenaria que no sabía que me pertenecía por sangre. Si alguna vez alguien les dijo que su trabajo en casa no vale nada, quédense hasta el final, porque esta historia es también la suya. Voy a contarlo todo, incluso lo que me da vergüenza recordar, porque la vergüenza, descubrí, casi nunca es de quien la siente. Pero antes quiero que vean la foto que yo tenía en la cabeza esa tarde de octubre, la tarde del ascenso de Bruno. Una mesa larga con mantel color marfil, 12 copas que yo misma había pulido una a una, velas bajas para que no molestaran la conversación, y un centro de mesa con dalias porque a Bruno siempre le gustaron las dalias. Decía que le recordaban a los jardines de la casa de su abuela. 12 invitados, entre ellos el director general de la naviera y su esposa, 2 subdirectores, y por supuesto mi suegra, presentación, sentada a la derecha de su hijo como si aquel puesto le perteneciera por derecho de nacimiento. Todo olía a azafrán y a vino tinto abierto una hora antes para que respirara. Yo llevaba un vestido verde botella que había cosido yo misma, con un ribete que tardé 3 noches en rematar a mano. Estaba orgullosa. Dios, qué orgullosa estaba. Y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Había pasado la mañana entera puliendo cristalería y planchando servilletas de lino, y la tarde entera al fogón, con la radio puesta bajito para no perder el punto del arroz. El director general, un hombre corpulento de apellido Anastasio, llegó con su esposa cargada de un ramo de flores que dejó en mis manos como quien entrega un abrigo al servicio, sin apenas mirarme, mientras felicitaba a Bruno por el pasillo. Una de las subdirectoras, una mujer joven con un reloj que costaba probablemente más que todo mi taller, comentó al sentarse que qué acogedora era la casa, para ser tan pequeña, y presentación, sentada justo enfrente, sonrió con esa sonrisa suya que parecía de dientes de porcelana, y respondió que sí, que ya llevaba tiempo diciéndole a su hijo que se merecía algo más grande, algo a la altura. Yo serví el primer plato sin decir nada, con la espalda recta, tal y como me enseñó mi abuela a llevar una bandeja llena sin que temblara una gota. Me llamo Renata Escobedo, tengo 34 años y desde los 22 me gano la vida con las manos, soy costurera, o modista, como prefiera llamarme quien me lea. Tengo un pequeño taller en la calle Angustias, en Valladolid, que heredé de mi abuela Encarnación junto con sus tijeras de bordar, unas tijeras de plata con las iniciales E.R. grabadas en el mango, tan afiladas que aún hoy cortan la seda sin deshilachar un solo hilo. Llevo esas tijeras conmigo a todas partes desde que tengo memoria. Mi abuela decía que unas tijeras buenas duran más que un matrimonio malo, y yo me reía sin saber que un día esa frase dejaría de parecerme graciosa. Conocí a Bruno Salgado hace 9 años, cuando vino al taller a que le arreglara un traje para una entrevista de trabajo. Era torpe con las palabras pero generoso con las miradas, de esas personas que te hacen sentir que eres la única persona en la habitación. Me invitó a cenar la misma tarde en que le entregué el traje arreglado, y yo, que llevaba años acostumbrada a comer sola frente a la máquina de coser, acepté sin pensarlo 2 veces. Aquella primera cena fue en un bar modesto cerca de la catedral, de esos con manteles de papel y jarras de vino de la casa, y Bruno se pasó media velada hablando de un viaje que quería hacer algún día a Oporto, solo para ver las bodegas junto al río, sin saber, por supuesto, que años después sería yo quien terminaría dueña de unas viñas, aunque no en Oporto sino en La Rioja. Me hizo reír aquella noche más de lo que me había reído en meses, y al despedirse me besó la mano, torpe, casi cómico, como si hubiera visto el gesto en alguna película y no supiera bien cómo ejecutarlo. Ese Bruno, el de la mano torpe y la risa fácil, fue el que se quedó grabado en mí durante los primeros años, y fue también el que empecé a echar de menos cuando el ascenso lo cambió por otro hombre más frío, más ocupado en medirse con cifras ajenas que en mirarme a los ojos. Nos casamos 14 meses después, en una ceremonia pequeña en la que solo estuvieron mi tía Aurelia, algunas clientas que ya eran amigas, y por parte de Bruno, su madre, viuda desde hacía una década y con una opinión sobre todo, incluida yo. Presentación Salgado me miró aquel día de la boda de arriba abajo, como quien revisa una tela buscando el defecto que justifique devolverla a la tienda. No dijo nada entonces. Esperó. Y durante los primeros años esperó bien, con esa paciencia fría de quien sabe que el tiempo termina por darle la razón a los pacientes. Bruno trabajaba entonces como comercial en la naviera, un puesto modesto, y aquellos fueron, ahora lo sé, los años más felices de mi matrimonio. Yo cosía, él vendía contenedores y rutas de carga, y los domingos hacíamos guisos larguísimos que llenaban toda la casa de olor a laurel.
Presentación venía a comer una vez al mes y se limitaba a comentarios pequeños, casi inofensivos, sobre mi peinado o mi delantal, comentarios que yo aprendí a dejar resbalar como el agua sobre la seda encerada. Todo cambió hace 2 años, cuando ascendieron a Bruno a director regional de la naviera. El sueldo se triplicó. Empezó a viajar a Rotterdam y a Hamburgo, a codearse con gente que hablaba de yates y de colegios privados, y algo en su manera de mirarme empezó a resquebrajarse, despacio, como una tela que se destiñe con cada lavado sin que uno lo note hasta el día en que ya no reconoce el color original. Presentación, por su parte, dejó de esperar. Empezó a decir en voz alta lo que antes solo insinuaba. Mi hijo se merece a alguien a la altura, repetía delante de mí como si yo fuera un mueble. Una costurera, vale, es un oficio digno para otra época, pero no para la esposa de un director regional. La noche del ascenso, después del postre, cuando el director general brindó por Bruno y todos alzamos las copas, mi marido pidió la palabra. Pensé que iba a agradecer mi esfuerzo con la cena, que iba a decir algo bonito frente a sus jefes sobre la mujer que llevaba 9 años a su lado. En cambio, con esa sonrisa que usa cuando quiere parecer gracioso delante de gente importante, dijo que ahora que él ganaba lo suficiente para los dos, quizá había llegado el momento de que yo aportara también lo mío, que a partir de esa misma semana él pagaría la hipoteca y los gastos grandes, y yo me encargaría de mi ropa, de mis caprichos, y de mi comida, para que aprendiera, dijo textualmente, a valorar el dinero que él traía a casa. Los subdirectores rieron con esa risa incómoda de quien no sabe si debe reír. El Director General me miró con lástima. Presentación no rió. Sonrió, que es distinto, con los labios apretados de quien por fin ve germinar una semilla plantada hace años. No lloré. No solté la copa. Dejé pasar 3 segundos, los conté, 1, 2, 3, y dije que me parecía bien, que estaba de acuerdo, que a partir de lunes yo misma administraría mi dinero. Bruno pareció desconcertado, esperaba lágrimas, esperaba que le suplicara delante de sus jefes, y en cambio se encontró con una mujer que seguía sirviendo el café con pulso firme. Aquella noche, cuando se fue el último invitado, me metí en el cuarto de costura, cerré la puerta, y solo entonces las manos empezaron a temblarme tanto que tuve que sujetarlas contra el pecho. 8 años de guisos de domingo, de remiendos a las 3 de la madrugada cuando él tenía una reunión importante al día siguiente, de mi sueldo de modista completando cada mes lo que faltaba para la hipoteca cuando él ganaba una miseria. Y ahora esto, delante de 12 personas, como si yo fuera una empleada a la que se le comunica un recorte de sueldo. Mi abuela solía decir, mientras me enseñaba a coser dobladillos invisibles, que la dignidad no se cose con hilo prestado, que cada quien tiene que hilvanar la suya con sus propias manos o se le deshace a la primera lavada. Aquella noche entendí, por primera vez de verdad, lo que quería decir. A la mañana siguiente Bruno se fue a trabajar sin desayunar, con esa prisa artificial de quien quiere evitar una conversación. Yo me quedé sentada en la cocina, con una libreta delante, la misma libreta cuadriculada donde llevo las cuentas del taller desde hace 12 años, y empecé a hacer números. Mi taller me dejaba, en un mes normal, unos 700 euros limpios. Con eso podía comer, vestirme y hasta ahorrar un poco. La cuestión nunca fue el dinero. La cuestión era por qué el hombre con el que había compartido 9 años de vida necesitaba, delante de su jefe, recordarme que yo pesaba menos que él en la balanza de aquel matrimonio. Guardé la libreta, me puse el delantal de trabajo, ese que tiene los bolsillos llenos de alfileres, y bajé al taller como cada mañana. Ana Belén, mi aprendiza desde hace 3 años, ya había abierto la persiana y estaba planchando un vestido de novia que entregábamos esa semana. «Buenos días, jefa», dijo sin levantar la vista de la plancha, y luego, notando algo raro en mi cara, la levantó de golpe. «¿Qué ha pasado?». Se lo conté todo, sin adornos, mientras cortaba un patrón sobre la mesa grande. Ana Belén dejó la plancha en su soporte con un golpe seco. «Menuda cara dura», dijo. «Perdona que te lo diga tan claro, pero menuda cara dura tiene tu marido. Y encima delante de su jefe, para quedar bien él y dejarte a ti como el chiste de la noche». No fue el único comentario de aquella mañana. A las 11 llegó doña Felisa, una clienta de toda la vida, viuda de un notario, que venía a recoger un abrigo. Me vio con la cara tensa y, con esa costumbre suya de leer a la gente igual que lee los contratos que su marido dejó archivados en casa, me preguntó directamente qué me pasaba. Le conté una versión resumida. Felisa se quedó pensando un momento, con el abrigo doblado sobre el brazo. «Renata», dijo por fin, «tu suegra lleva años pidiéndome referencias de abogados de patrimonio. La primera vez pensé que era simple curiosidad de señora aburrida. La segunda vez ya no me lo pareció tanto. Si algún día necesitas hablar con alguien de confianza sobre papeles, ya sabes dónde encontrarme. Mi yerno es abogado y no cobra un capricho por un café y un consejo.
No le di mucha importancia esa misma tarde. Tenía 3 encargos urgentes y la cabeza puesta en sobrevivir al día. Pero esa frase, tu suegra lleva años pidiéndome referencias de abogados de patrimonio, se quedó flotando en algún rincón de mi memoria, como un hilo suelto que uno decide no cortar todavía porque no sabe de qué prenda es. Los días que siguieron los pasé exactamente como había prometido, pagando mi comida con mi dinero, cocinando solo mi ración, dejando que Bruno se las arreglara con la suya. La primera semana pidió comida a domicilio casi todas las noches. La segunda semana intentó cocinar y quemó 2 sartenes. Recuerdo especialmente una noche de esa segunda semana en que llegué del taller y encontré la cocina llena de humo, la alarma pitando sin parar, y a Bruno de pie frente a los fogones con una sartén completamente negra en la mano, mirándola como quien mira un problema que no sabe por dónde empezar a resolver. No dije nada. Abrí la ventana, apagué la alarma, y me fui a mi cuarto de costura con mi propia cena, un simple plato de arroz con verduras que ya tenía preparado desde la mañana. Le oí, desde el pasillo, murmurar algo sobre pedir pizza otra vez, y sentí, no orgullo exactamente, sino una especie de tristeza serena, la tristeza de ver a alguien tropezar una y otra vez con el mismo error sin darse cuenta de que el error no estaba en la sartén. Yo comía en la cocina, en silencio, con un libro apoyado contra el frutero, fingiendo una tranquilidad que no sentía. Presentación empezó a venir con más frecuencia, con la excusa de ayudar a su hijo con la casa, y cada visita era una oportunidad nueva para recordarme, con una sonrisa untuosa, que las cosas iban a cambiar mucho por allí, que Bruno merecía una vida distinta, más grande, más acorde a su nuevo cargo. Por las noches llamaba a mi tía Aurelia, la única familia que me quedaba desde que mi madre murió, una mujer de 71 años que vive sola en un pueblo de Zamora con 3 gatos y un huerto que cuida mejor que a sí misma. Aurelia, le decía, sin querer contarle demasiado para no preocuparla, hoy ha sido un día raro. Ella, que me conoce desde que nací, notaba en mi voz lo que yo no quería decir en voz alta. Renata, me preguntó una de esas noches, ese hombre te está tratando bien. Porque a mí la voz no me engaña, y la tuya lleva semanas sonando como cuando eras pequeña y te escondías a llorar en el gallinero para que tu madre no te viera. Le conté entonces, por primera vez completa, lo de la cena, lo de pagar mi propia comida, lo de la fría indiferencia que se había instalado en mi casa como una humedad en la pared. Aurelia se quedó callada un momento, y luego dijo algo que se me quedó grabado durante meses. Mira, hija, yo enviudé a los 40 y aprendí que una casa vacía de respeto pesa más que una casa vacía de muebles. No te digo que le dejes, eso lo decides tú, pero no permitas que nadie te convenza de que vales menos solo porque tu trabajo no llene un despacho con ventanales. Una tarde de noviembre, mientras yo cosía un dobladillo en el salón, escuché sin querer una llamada de presentación a Bruno desde la cocina. Hablaba en voz baja, pero las paredes de aquella casa son finas y yo tengo el oído entrenado de quien ha pasado media vida escuchando el motor de una máquina de coser para detectar cuando se atasca un hilo. Escuché la palabra escritura. Escuché la palabra piso. Escuché la palabra mientras ella todavía crea que es suyo. Se me heló algo en el estómago, un frío parecido al del metal cuando se toca en pleno invierno. Aquel piso, el piso donde vivíamos, lo habíamos comprado Bruno y yo a medias, hacía 7 años, con un préstamo que yo también pagaba puntualmente cada mes con mi sueldo del taller. Mientras ella todavía crea que es suyo. Aquella frase no dejó de darme vueltas en toda la noche. Al día siguiente fui a ver a Felisa. Su casa olía a cera de muebles y a café recién hecho, y ella me recibió con esa calma de quien ha visto pasar suficientes tormentas ajenas como para no asustarse por una más. Le conté lo de la llamada, lo de la palabra escritura, lo de mientras ella todavía crea que es suyo. Felisa no pareció sorprendida. Cogió el teléfono, marcó un número de memoria y, tapando el auricular, me dijo, es mi yerno, Baldomero, se dedica a esto, escúchale con atención porque no repite las cosas 2 veces por amabilidad. Baldomero llegó esa misma tarde a casa de su suegra, un hombre joven, de gafas gruesas y carpeta bajo el brazo, que fue directo al grano sin rodeos de cortesía. Me pidió que le trajera la escritura original de mi piso y el último recibo de la hipoteca. Los tenía guardados en una caja de latón, junto con las tijeras de mi abuela, en el cajón de abajo del mueble de costura, ese cajón que Bruno nunca abre porque dice que huele a naftalina. Cuando volví con los papeles, Baldomero los revisó despacio, pasando el dedo por cada línea como quien busca una puntada mal dada en una tela. Aquí está el problema, dijo por fin, señalando una cláusula del contrato original. Su piso figura a nombre de los dos, Renata, a partes iguales, eso es indiscutible y está inscrito en el registro. Pero hay una segunda cosa que me preocupa más. Su suegra ha estado tramitando, según los índices públicos que puedo consultar, un poder notarial amplio a su nombre, firmado supuestamente por su marido, que le permitiría vender,
Hipotecar o donar bienes en nombre de él sin que usted tenga que dar su consentimiento en determinadas gestiones conjuntas. Se me cayó el alma a los pies. ¿Bruno le firmó eso?, pregunté, con la voz más pequeña de lo que hubiera querido. Baldomero se ajustó las gafas. Eso es justo lo que hay que averiguar, dijo. Porque hay algo raro en la fecha de la firma. Coincide con un día en que, según usted misma me ha contado, su marido estaba de viaje en Hamburgo. Aquella noche no dormí. Me quedé despierta repasando mentalmente el calendario de los últimos meses, las fechas de los viajes de Bruno, sus llamadas desde el hotel, sus quejas sobre el jet lag. Si él estaba en Hamburgo el día de la firma, ¿quién había firmado en su lugar? La respuesta que más miedo me daba, y que a la vez empezaba a encajar con demasiadas piezas sueltas, era que alguien había falsificado su firma, y que ese alguien tenía todo el interés del mundo en quedarse con la mitad de un piso que legalmente también era mío. Pasé la semana siguiente fingiendo una normalidad que no sentía, cosiendo, cobrando, cocinando mi ración de lentejas mientras Bruno cenaba pizza fría en la otra punta de la mesa, ambos mirando el móvil para no mirarnos el uno al otro. Mientras tanto, Baldomero investigaba. Descubrió que el notario que había autorizado aquel poder, un tal Casimiro Fuentes, no aparecía registrado en el colegio notarial de la provincia. Su sello, cuando Baldomero lo comparó con sellos legítimos de otros documentos, tenía una diferencia mínima en el tipo de letra, apenas perceptible a simple vista, pero suficiente para un ojo entrenado. Alguien había fabricado un notario falso para legitimar un documento falso. Y ese alguien, empezaba a sospechar con un nudo cada vez más apretado en el pecho, tenía un apellido que yo conocía de sobra, Salgado. Pero la realidad, cuando por fin llegó, fue más retorcida de lo que había imaginado. Baldomero localizó al tal Casimiro Fuentes trabajando, no como notario, sino como gestor de una pequeña oficina de trámites en un polígono a las afueras de la ciudad, un local con un cartel desvaído que ofrecía altas de autónomos y declaraciones de la renta. Fuimos los tres, Baldomero, Felisa y yo, una mañana de diciembre, con una grabadora pequeña escondida en el bolso de Felisa, que dicho sea de paso tiene un aplomo de actriz que ya me hubiera gustado a mí tener esa mañana. Fuentes, al principio, negó conocer a nadie llamado Salgado. Pero Baldomero, con la paciencia de quien ha hecho esto antes muchas veces, le puso delante una copia del poder falsificado y le preguntó, sin levantar la voz, si prefería explicarlo allí o en comisaría. El hombre se derrumbó como un dobladillo mal cocido. Contó que Presentación Salgado le había pagado 3.000 euros para redactar aquel poder y para conseguir, a través de un conocido suyo, un sello notarial falsificado. Contó que ella le había asegurado que su hijo estaba al tanto, que solo era un trámite para agilizar unas gestiones bancarias mientras Bruno viajaba tanto por trabajo. Pero también contó algo que no esperábamos, y que cambió por completo el color de toda la historia. Contó que Presentación, semanas después de encargarle aquel primer poder, había vuelto a su oficina, esta vez sola, sin avisar a nadie, pidiéndole algo mucho más delicado, que investigara el testamento de un empresario bodeguero de La Rioja, muerto hacía apenas 2 meses, un hombre llamado Deogracia Sansures, porque, según sus propias palabras, ese testamento me afectaba a mí directamente y ella quería llegar antes que yo a esa información. Me quedé tan quieta que Felisa tuvo que darme un golpecito en el brazo para que reaccionara. Yo no conocía a ningún Deogracia Sansures. Jamás había oído ese nombre en mi vida. Y sin embargo, allí estaba, ligado de alguna manera retorcida a mi apellido, a mi sangre, según las mismas palabras de mi suegra. Fuentes, asustado, añadió un último detalle antes de que Baldomero terminara de grabarlo, dijo que Presentación le había enseñado una carta antigua, amarillenta, escrita a mano, que guardaba en un sobre marrón, y que en esa carta se mencionaba a mi madre, fallecida hacía 11 años, y un embarazo de hacía 34, mi edad exacta. Salimos de aquella oficina con la grabación guardada en el móvil de Baldomero y con una pregunta clavada en el pecho como un alfiler que no encuentra tela. ¿Qué sabía Presentación de mi madre que yo no supiera? ¿Y por qué le importaba tanto llegar antes que yo a un testamento de un hombre que yo ni siquiera sabía que existía? En el coche de vuelta, Felisa conducía despacio, con las manos firmes sobre el volante, y me dijo algo que no esperaba de ella. Renata, tu abuela y tu madre construyeron algo con las manos que nadie les regaló, y ahora te toca a ti decidir qué haces con lo que descubras. No tienes obligación de perdonar, ni tampoco de guardar rencor. Solo tienes que asegurarte de que decides tú, no otra persona en tu nombre. Aquellas palabras se me quedaron acompañando durante todo el trayecto de vuelta a casa, mientras la ciudad iba encendiendo sus farolas una a una contra un cielo ya casi morado. Aquella misma noche, sin decirle nada a Bruno todavía, abrí la caja de latón de mi abuela, la misma donde guardaba las tijeras y la escritura del piso, y esta vez busqué en el fondo, debajo de un forro de tela que llevaba años sin levantar. Allí,
Envuelto en un pañuelo bordado con mis iniciales, encontré un sobre que nunca había visto, con la letra de mi madre en el exterior, dirigido a mí, con una única instrucción escrita encima, para Renata, el día que necesite saber quién es de verdad. Tardé casi una hora en decidirme a abrirlo. Me senté en el suelo del cuarto de costura, con la espalda contra la pared, tal como me sentaba de niña cuando algo me daba miedo, y por fin rompí el sello. La letra de mi madre, inclinada y apretada, llenaba 3 hojas. Decía que en su juventud, antes de casarse con quien yo siempre creí mi padre, un hombre bueno y callado llamado Casimiro Escobedo que murió cuando yo tenía 6 años, había tenido una relación breve e intensa con un joven de una familia de bodegueros riojanos, Deogracias Ansúrez, entonces recién heredero de las viñas de su familia. Se habían conocido en una feria de vinos en Valladolid. Se habían querido, según sus propias palabras, con la urgencia de quien sabe que algo no va a durar. Cuando mi madre descubrió que estaba embarazada, Deogracias ya se había prometido, por conveniencia familiar, con la hija de otro bodeguero, y su familia dejó muy claro que un hijo fuera de ese matrimonio arreglado no tenía cabida en su árbol genealógico. Mi madre, con 23 años y sin más apoyo que el de su propia madre, aceptó la propuesta de Casimiro, un modesto sastre que la había pretendido durante años y que la quiso a ella y a la hija que llevaba dentro sin hacer preguntas. Nunca te lo dije, escribía mi madre en aquella carta, porque Casimiro fue tu padre en todo lo que de verdad importa, en las noches de fiebre, en las tardes enseñándote a hilvanar, en cada cena que se saltó para que tú comieras primero. Pero si alguna vez la vida te pone delante el apellido Ansúrez, quiero que sepas de dónde viene, y quiero que sepas también que no te debes nada a ti misma por callarlo ni por decirlo. Haz lo que tu conciencia te pida. Me quedé con la carta entre las manos, temblando, durante lo que me pareció una eternidad. Deogracias Ansúrez. El mismo nombre que Presentación había mandado investigar a un notario falso semanas atrás. El mismo nombre de un testamento reciente que, según fuentes, me afectaba directamente. Hasta entonces yo había pensado en mi suegra como una mujer clasista y controladora, cruel a su manera pequeña y doméstica. No había imaginado, ni de lejos, que llevaba meses, quizás años, sabiendo algo sobre mi origen que ni yo misma sabía, y maniobrando en silencio para que ese secreto jugara a su favor y no al mío. Al día siguiente llamé a Baldomero y le pedí que averiguara todo lo posible sobre el testamento de Deogracias Ansúrez. Lo que descubrió, 2 días después, me dejó sin aire. Ansúrez había muerto sin hijos reconocidos en su matrimonio, viudo desde hacía una década, dueño de una finca vinícola centenaria en la Rioja Alta llamada Bodegas del Cierzo, y en un codicilo añadido a su testamento apenas 8 meses antes de morir. Dejaba instrucciones expresas de que si alguna vez aparecía una hija natural cuya filiación pudiera probarse mediante prueba genética, esa hija tendría derecho preferente sobre la totalidad de la finca, por encima incluso de primos y sobrinos que llevaban años esperando el reparto. Presentación lo sabía. Presentación lo había sabido, probablemente, desde antes que yo. Y en vez de decírmelo, había estado maniobrando en la sombra para adelantarse, para controlar esa información, quizás para impedir que llegaran nunca a mis manos, o peor, para encontrar la manera de quedarse ella con el control de esa herencia a través de su hijo, el mismo hijo al que había convencido de que yo no merecía ni pagar mi propia comida. Le enseñé la carta a Bruno esa misma semana. Tenía que hacerlo, aunque nuestro matrimonio estuviera en el punto más frío de sus 9 años. Se la leyó 2 veces, sentado a la mesa de la cocina, con la cara cada vez más pálida. Cuando terminó, se quedó mirando el papel un buen rato antes de hablar. Mi madre sabía esto, dijo por fin, no como pregunta, sino como una certeza que se le clavaba despacio. Le conté entonces lo de Fuentes, lo del poder falsificado, lo de la grabación. Bruno se levantó de golpe, con la silla arrastrando un chirrido contra el suelo, y por primera vez en meses le vi algo parecido a la vergüenza en la cara, no la vergüenza fingida de quien pide perdón para quedar bien, sino la de verdad, la que aprieta el estómago. Voy a hablar con ella, dijo. Necesito oírselo decir a la cara. Decidimos, con Baldomero, tenderle una trampa a Fuentes antes de enfrentarnos a Presentación, porque necesitábamos algo más sólido que una grabación en un despacho de trámites. Necesitábamos que Presentación misma reconociera, con su propia voz, lo que había hecho. Baldomero preparó el terreno, llamó a Fuentes haciéndose pasar por un intermediario que necesitaba otro sello falsificado, esta vez para un supuesto cliente distinto, y le pidió una reunión en un bar cercano a la estación, con la condición de que Presentación estuviera presente porque, según le dijo Baldomero, ella siempre supervisaba personalmente esos encargos suyos. Fuentes, asustado desde nuestra primera visita, aceptó con tal de quitarse el problema de encima cuanto antes, y llamó él mismo a Presentación para pedirle que acudiera. El día acordado, Felisa y yo nos sentamos en una mesa contigua, con café con leche y un periódico abierto,
mientras Baldomero, con una grabadora cosida al forro interior de su chaqueta por mis propias manos esa misma mañana, se sentaba con Fuentes y Presentación en la mesa del rincón. La oí hablar antes de verla bien la cara. Su voz, esa voz que durante 9 años había usado conmigo un tono de condescendencia perfumada, sonaba distinta allí, más afilada, más nerviosa. Le exigió a Fuentes que bajara la voz, que aquel no era lugar para hablar de según qué cosas, y luego, cuando Baldomero mencionó como al pasar que el cliente anterior había quedado muy satisfecho con el poder notarial preparado meses atrás para el piso de la calle Angustias, Presentación respondió, sin dudar ni un segundo, que ese trabajo había sido perfecto, que nadie sospechó nada hasta ahora, y que en cuanto resolvieran lo de la finca de Ansúrez, ella pensaba asegurarse de que su hijo controlara cada euro de esa herencia antes de que su nuera se enterara siquiera de que existía. Baldomero, con una serenidad que a mí me hubiera sido imposible, le preguntó entonces, casi de pasada, si no le preocupaba que su nuera pudiera reclamar sus derechos de sangre directamente ante notario, sin pasar por ella. Presentación soltó una risa corta y seca. Mi nuera, dijo, no sabe ni que existe esa carta. Y aunque llegara a saberlo, jamás podría demostrar la filiación a tiempo si yo consigo antes el reconocimiento a nombre de mi hijo como heredero de facto de la finca, alegando gestión previa de los bienes del difunto. Para cuando ella quisiera reaccionar, todo estaría firmado, sellado y a nombre de mi Bruno. Se me heló la sangre al oír aquello, no solo por la maldad del plan, sino por la palabra difunto. ¿De qué difunto hablaba? Fuentes, nervioso, aclaró la duda sin que nadie se la pidiera, dijo que Deogracias Ansúrez llevaba semanas ingresado, muy grave, en un hospital de Logroño, y que los médicos no le daban mucho más tiempo. Presentación lo sabía. Llevaba semanas contando los días con la misma frialdad con la que otros cuentan el dinero. Salimos del bar sin que ella nos viera, con la grabación entera guardada en el móvil de Baldomero, pero yo no sentía la victoria que hubiera esperado sentir. Sentía, sobre todo, un mareo raro que llevaba arrastrando desde hacía 2 días y que había atribuido a los nervios. Esa misma tarde, antes de decidir qué hacer con la grabación, pasé por la farmacia de la esquina, casi sin pensarlo, casi como quien tacha una tarea pendiente de la lista. El resultado, cuando lo vi en el cuarto de baño de mi propia casa, me dejó sentada en el borde de la bañera durante casi media hora, con las tijeras de mi abuela apretadas en la mano sin saber muy bien por qué las había cogido, como quien busca algo firme a lo que agarrarse. Estaba embarazada, de casi 8 semanas, justo del tiempo que llevábamos Bruno y yo sin apenas hablarnos como marido y mujer, más bien como 2 desconocidos administrando gastos por separado. Se lo dije a Bruno esa misma noche, sin adornarlo, tal como me habían enseñado los últimos meses a decir las cosas. Se quedó tan blanco que por un momento temí que se desmayara. Renata, dijo, sujetándose al respaldo de una silla, esto lo cambia todo. No, respondí, esto no cambia nada de lo que tu madre ha hecho. Cambia, quizás, lo que tú decidas hacer a partir de ahora. 2 semanas después, con el resultado de una prueba de paternidad genética ya solicitada por Baldomero a un laboratorio homologado, con la carta de mi madre, y con la grabación del bar guardada en 3 copias distintas por seguridad, viajamos a Logroño. Deogracias Ansúrez seguía ingresado, en una habitación individual con vistas a un patio de cipreses, conectado a más tubos de los que yo hubiera podido imaginar en un cuerpo tan menudo. Tenía el pelo blanco, casi transparente, y unas manos largas de dedos finos, manos de quien ha pasado la vida entre viñas y no entre despachos. Cuando la enfermera le explicó quién era yo, se quedó mirándome durante un tiempo que se hizo eterno, y luego, con una voz que apenas era un hilo, dijo el nombre de mi madre, completo, con los 2 apellidos, como si lo hubiera guardado intacto durante 34 años esperando el momento de pronunciarlo una última vez. No hablamos de herencias esa tarde. Hablamos de mi madre, de la feria de vinos donde se conocieron, de una canción que sonaba aquel verano y que él tarareó con la voz rota, desafinando cada 2 notas, sin que a mí me importara lo más mínimo la afinación. Me cogió la mano, la giró para mirarme la palma, y dijo que tenía los mismos dedos largos que mi madre, hechos para trabajos delicados. Cuando le enseñé las tijeras de mi abuela, sonrió, de una manera que se pareció mucho a como sonríe a alguien que por fin encuentra la pieza que le faltaba a un patrón cosido a medias durante media vida. Le conté, sin que él preguntara, lo que mi abuela repetía siempre, que la dignidad no se cose con hilo prestado, y Deogracias, con la voz ya casi apagada, dijo que ojalá él hubiera aprendido esa lección 34 años antes, cuando dejó que su familia decidiera por él a quien debía querer. Le pregunté, porque necesitaba saberlo, si alguna vez había intentado buscarme. Bajó la vista hacia sus propias manos, esas manos largas que según él eran iguales a las mías, y tardó un buen rato en responder. Lo intenté una vez, dijo por fin, hace 20 años,
cuando mi mujer ya había muerto y yo pensé que tenía derecho a saber si había dejado algo en el mundo aparte de unas viñas. Fui hasta la puerta de vuestra casa en Valladolid, me quedé una hora entera sentado en el coche, y al final no llamé, porque vi a un hombre salir con una niña de la mano, con la niña riéndose de algo que él le decía, y pensé que no tenía ningún derecho a romper esa foto. Me quedé callada un rato largo, pensando en Casimiro, mi padre de verdad, el que sí llamó a esa puerta cada día durante 28 años. No le guardo rencor, le dije por fin a Deogracias, sujetándole la mano. Pero me alegra que ahora, aunque sea tarde, hayamos llegado a decírnoslo. Murió 9 días después, con la prueba de paternidad ya confirmada, con un 99,98% de probabilidad, y con un nuevo codicilo firmado ante notario legítimo, delante de 2 testigos independientes y de una jueza de guardia que él mismo solicitó para blindar el documento contra cualquier impugnación futura, dejándome como heredera universal de Bodegas del Cierzo, sus viñas, su bodega, y una cuenta de ahorro que durante años había estado esperando, según sus propias palabras escritas de su puño y letra en una nota que me entregó su enfermera, a que alguien de mi sangre viniera a reclamarla sin que él tuviera que ir a buscarla. Cuando volvimos a Valladolid, Presentación ya sabía que algo se le había escapado de las manos. Se presentó en casa sin avisar, embarazada yo de casi 3 meses y con el vientre empezando a marcarse bajo la ropa, algo que ella no dejó pasar. Vaya, dijo nada más entrar, mirándome de arriba abajo con esa mueca suya, parece que la costurera al final sí sirve para algo. Bruno, pálido, le pidió que se sentara, que tenían que hablar. Yo me senté también, con las manos sobre el vientre, más por instinto de protección que por necesidad real, y con la grabadora de Baldomero encendida dentro de mi bolso, apoyado sobre la mesa entre los dos. Bruno empezó despacio, contándole a su madre lo que sabíamos, lo del poder falsificado, lo de Fuentes, lo de la carta de mi madre. Presentación lo escuchó con los labios apretados, sin negar nada al principio, hasta que Bruno mencionó la finca de Ansúrez y el nuevo codicilo. Entonces algo se rompió en ella, esa fachada de superioridad tranquila que había sostenido durante 9 años, y habló como yo nunca la había oído hablar, con una rabia que ya no se molestaba en disimular. Alguien tenía que asegurar el futuro de esta familia, dijo, golpeando la mesa con la palma abierta. Tu padre murió sin dejarnos nada, Bruno, nada, y yo tuve que suplicar favores durante 20 años para que no nos quedáramos en la calle. Cuando supe lo de esa finca, por casualidad, por una prima que trabaja en el registro de la propiedad de Logroño, pensé, por fin la vida nos debe algo. No iba a dejar que una costurera de taller de barrio se quedara con unas viñas centenarias solo porque su madre se revolcó con el bodeguero equivocado hace 34 años. El silencio que siguió a esas palabras fue el silencio más largo que recuerdo en mi vida, un silencio que se podía tocar, que pesaba en el aire como la tela húmeda antes de plancharse. Bruno se quedó mirando a su madre como si la viera, de verdad, por primera vez. Mamá, dijo por fin, con la voz rota, tú sabías lo de la carta antes que yo. Sabías que Renata era hija de ese hombre y no me dijiste nada. Claro que lo sabía, respondió Presentación, sin ni siquiera bajar la vista, con una frialdad que a mí se me quedó grabada más que cualquier otro momento de aquellos meses. Lo supe en cuanto mi prima me lo contó, y pensé, ¿para qué complicar las cosas contándotelo a ti? Tú tenías que centrarte en tu ascenso, en tu carrera, no en los líos de sangre de tu mujer. Era mejor que yo lo resolviera todo discretamente, a mi manera, sin que nadie se enterara hasta que estuviera todo firmado y cerrado. Bruno se llevó las manos a la cabeza. Discretamente, repitió, como si la palabra le quemara en la boca. Mamá, eso se llama mentir. Eso se llama robar. Presentación se levantó de la silla de golpe, con las mejillas encendidas. No me hables así en mi propia casa, Bruno, dijo, aunque la casa, para entonces, ya no era suya sino la nuestra. Todo lo que he hecho ha sido por ti, siempre por ti, para que no acabaras como tu padre, sin nada que dejarle a nadie. Presentación no contestó a la pregunta directamente. En cambio, cometió el error que terminaría de sellar su suerte, se giró hacia mí y, con el mismo desprecio de siempre, añadió que de todas formas yo nunca sabría gestionar una finca de ese tamaño, que lo mejor para todos sería que ella, como madre de familia con más experiencia en patrimonio, asumiera la administración en nombre de su hijo y su futuro nieto, faltaría más, que para eso llevaba meses preparando el terreno legal necesario. Esa frase, faltaría más, que para eso llevaba meses preparando el terreno legal necesario, quedó grabada con una claridad perfecta en el móvil que descansaba sobre la mesa. Ella misma, con su propia voz, acababa de confesar delante de su hijo y de una grabadora que premeditación, meses de preparación, y la intención expresa de despojarme de una herencia que por sangre y por ley me pertenecía. Baldomero presentó la denuncia esa misma semana,
acompañada de la grabación del bar, la grabación de aquella tarde en casa, la declaración firmada de Fuentes, que decidió colaborar con la justicia para reducir su propia responsabilidad penal, y el informe pericial que confirmaba la falsificación del sello notarial. El juicio se celebró 5 meses después, cuando yo ya estaba de casi 8 meses de embarazo, con el vientre tan grande que apenas podía sentarme cómodamente en los bancos de madera de la sala. Presentación llegó con un abogado caro, trajeado, de esos que hablan con la seguridad de quien nunca ha perdido un caso, pero ni el mejor abogado del mundo puede desmentir la propia voz de su clienta confesando premeditación con todo detalle. La jueza, una mujer menuda de gafas gruesas que tomaba notas sin levantar apenas la vista, escuchó la grabación completa en sala, en un silencio tan denso que se oía el zumbido del aire acondicionado. Cuando terminó, miró a Presentación por encima de las gafas, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, exactamente los mismos que yo había contado aquella noche del ascenso de Bruno, y dijo que pocas veces en su carrera había visto una confesión tan completa y tan innecesaria, porque a Presentación Salgado nadie la había obligado a decir aquello en voz alta delante de su propio hijo. Lo había hecho porque en el fondo ella misma creía tener derecho a decidir sobre la vida de otras personas sin que nadie la contradijera. La condena llegó semanas después, 2 años de prisión, suspendida por no tener antecedentes y por su edad, a cambio de una multa considerable y de la obligación de indemnizarme por los gastos periciales y legales del proceso. Pero lo que de verdad la quebró, según me contó después Bruno, no fue la sentencia. Fue el silencio de sus amigas del casino de mayores donde jugaba a la canasta todos los jueves, que dejaron de invitarla en cuanto la noticia corrió por el barrio, y fue la mirada de su propio hijo, que a partir de aquel juicio empezó a visitarla una vez al mes, en lugar de cada domingo, y siempre acompañado, nunca solo, como quien ya no confía del todo en quedarse a solas con alguien que puede reescribir la realidad a su conveniencia. Durante el juicio declararon también Ana Belén y Felisa, cada una por separado, ante una sala casi vacía salvo por un puñado de curiosos del barrio que se habían enterado por el run run de las tiendas. Ana Belén contó, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la voz firme a pesar de los nervios, cómo me había visto llegar aquella mañana de octubre con la cara descompuesta, y cómo, semanas después, había tenido que atender ella sola el taller varias tardes porque yo estaba reunida con abogados o de viaje a Logroño sin poder explicar bien por qué. Felisa, por su parte, relató con la precisión de quien lleva toda una vida acostumbrada a los formalismos notariales de su difunto marido, cada paso de la investigación de Baldomero, cada documento revisado, cada llamada sospechosa. El abogado de Presentación intentó, sin mucho éxito, insinuar que Felisa actuaba movida por un rencor personal antiguo contra mi suegra, algo que Felisa desmontó con una sola frase que le ganó una sonrisa discreta incluso a la jueza. Rencor, dijo, es una palabra fuerte para alguien a quien solo he visto 3 veces en mi vida, señoría, mientras que a la falsificación de documentos yo la llamo, sencillamente, por su nombre. En cuanto a mí, heredé Bodegas del Cierzo con todos sus papeles en regla, sus 20 hectáreas de viña centenaria, su bodega de piedra con más de 100 años de historia, y un equipo de trabajadores que al principio me miraron con la misma desconfianza con la que la propia Presentación me había mirado siempre, hasta que descubrieron que una mujer que sabe llevar las cuentas de un taller de costura durante 12 años también sabe leer un balance de explotación vinícola sin que nadie se lo explique 2 veces. El capataz de la finca, un hombre mayor llamado Eleuterio que llevaba 42 años pisando aquella tierra, me recibió el primer día con los brazos cruzados y una pregunta directa, sin rodeos: ¿usted sabe algo de vides, señora, o va a venir aquí a jugar a ser bodeguera con el dinero que le ha caído del cielo? Le respondí que no sabía nada de vides todavía, pero que llevaba 12 años aprendiendo un oficio a base de deshacer costuras mal hechas hasta entenderlas, y que pensaba aplicar la misma paciencia allí. Eleuterio se quedó mirándome un buen rato, con esa mirada de quien evalúa la madera de un mueble antes de comprarlo, y al final asintió, una sola vez, seco, como quien firma un trato sin necesidad de estrecharse la mano. Los meses siguientes me enseñó él mismo a distinguir una vid enferma de una simplemente cansada por el verano, y descubrí que el oficio, en el fondo, se parecía mucho al mío: paciencia, atención al detalle, y la humildad de saber que la materia prima manda más que uno mismo. No abandoné mi taller de la calle Angustias. Contraté a 2 aprendizas más, entre ellas la hija de Felisa, y dividí mi tiempo entre las telas de Valladolid y las viñas de La Rioja, aprendiendo, poco a poco, un oficio nuevo con la misma paciencia con la que había aprendido el primero. Ana Belén se casó esa misma primavera, y por supuesto insistió en que le cosiera yo el mismo vestido de novia que había estado planchando la mañana en que le conté lo del ultimátum de Bruno. Trabajé en él durante semanas enteras, entre viaje y viaje a La Rioja, cosiendo cada perla a mano en las noches que no podía dormir por el embarazo, y cuando la vi entrar en la iglesia con esa tela cayendo exactamente como yo la había imaginado,
Pensé que había algo justo en el hecho de que las manos que meses atrás habían temblado de humillación fueran las mismas que ahora sostenían con firmeza cada puntada de la felicidad de otra mujer. En el banquete, Ana Belén me presentó a sus tías como la mejor jefa que había tenido nunca, y Felisa, sentada a mi lado con una copa de cava, me susurró que su difunto marido, notario de los de verdad, hubiera disfrutado enormemente viendo cómo habíamos desenmascarado a Fuentes. Mi hija nació un martes de abril, después de 14 horas de parto que Bruno pasó entera sentado a mi lado, sin mirar el móvil ni una sola vez, algo que meses atrás me hubiera parecido imposible en él. La llamamos Encarnación, como mi abuela, aunque en casa terminamos llamándola Encarna, a secas, porque le queda mejor a alguien que llegó al mundo dando patadas antes incluso de nacer. Cuando la enfermera me la puso sobre el pecho, todavía con el cordón sin cortar, pensé en las tijeras de mi abuela, en la carta de mi madre, en Deogracias tarareando desafinado en aquella habitación de hospital. Y pensé que toda esa cadena de mujeres y hombres, buenos y malos, generosos y mezquinos, había desembocado en aquella cabecita diminuta que ya me apretaba un dedo con una fuerza sorprendente. Bruno lloró, sin disimulo, algo que tampoco le había visto hacer antes, y me dijo al oído que lo sentía todo, no solo lo del ascenso, sino los años enteros en que había dejado que su madre decidiera cuánto valía yo. No le respondí que sí a todo de golpe. Le dije que un perdón no se cose en un solo punto, que hacen falta muchas puntadas pequeñas, constantes, para que una tela vuelva a sostenerse sin romperse por la mitad. Los meses que siguieron al nacimiento de Encarna, Bruno se apuntó, sin que yo se lo pidiera, a terapia individual, algo que jamás hubiera imaginado de él 2 años atrás. Empezó también a cocinar de verdad, no por castigo ni por orgullo herido, sino porque quería aprender, y una noche me confesó, removiendo un guiso que por fin no se le había quemado, que entendía ahora que había pasado años midiendo su propio valor con la vara que le entregaba su madre, y que en el proceso me había hecho a mí exactamente lo mismo que su madre le había hecho a él. No fue un cambio de un día para otro, y sería mentira decir lo contrario. Hubo recaídas pequeñas, algún comentario torpe sobre el dinero que se le escapaba sin querer, alguna vieja costumbre de mirar el teléfono cuando yo hablaba de las viñas, y cada vez que ocurría yo se lo señalaba sin gritar, con la misma calma con la que corrijo a una aprendiza que tuerce una costura, y él, para su mérito, aprendió a escuchar sin ponerse a la defensiva. Un año después de la sentencia, pidió el traslado a un puesto con menos viajes, aunque le supusiera un recorte de sueldo, porque quería, según sus propias palabras, estar presente en la vida de su hija de una manera en la que nunca había estado presente en la mía durante los primeros años de matrimonio. Presentación cumplió su condena de trabajos comunitarios en una residencia de mayores del extrarradio, doblando sábanas y sirviendo comidas a personas tan orgullosas y tan solas como ella. La vi una sola vez después del juicio, un año después, cuando fue a pedirle a Bruno permiso para conocer a su nieta. Vino sin las joyas de antes, con un abrigo 2 tallas más ancho que la última vez que la había visto, y se quedó de pie en la puerta, sin atreverse a entrar, hasta que yo misma la invité a sentarse. No le pedí perdón por lo del juicio, dijo, mirando a Encarna dormida en su cuna, porque hice lo que hice y las consecuencias son mías. Solo quería ver a la niña. Fue lo más parecido a una disculpa sincera que le escuché jamás, y aunque no la abracé ni le di más de lo que pedía, tampoco la eché de casa. Le serví un café, el mismo café que ella tantas veces había criticado por flojo o por fuerte según el día, y nos sentamos las dos en silencio, escuchando la respiración pausada de Encarna en la cuna. Antes de irse, ya en la puerta, se detuvo un momento y dijo, sin mirarme del todo a los ojos, que había pasado los últimos meses pensando en cuántas veces había tratado de moldear a Bruno a su manera, exigiéndole que fuera algo que ella necesitaba que fuera, y que quizás, sin darse cuenta, había hecho conmigo exactamente lo mismo que su propia suegra había hecho con ella hacía 40 años. No busqué justificarla ni perdonarla del todo con esas palabras, pero por primera vez entendí que la crueldad de presentación no había nacido de la nada, sino de una cadena larga de mujeres enseñadas a medir su valor por lo que podían controlar, y me prometí, mirando a mi hija dormida, que esa cadena terminaría conmigo. En cuanto a Bodegas del Cierzo, hoy exporta a 11 países, y en la sala de cata más antigua, la que Deogracias mandó construir con piedra traída de la propia finca hace más de un siglo, colgué un cuadro pequeño con las tijeras de mi abuela enmarcadas junto a la carta de mi madre y una fotografía de Deogracias tarareando, según me contaron los trabajadores más antiguos, aquella misma canción desafinada en cada vendimia desde que él era joven. Debajo, en una placa discreta que encargué grabar, mandé escribir la frase que mi abuela repetía mientras me enseñaba a hilvanar. La misma que aprendí a entender de verdad la noche en que Bruno me pidió que pagara mi propia comida delante de 12 desconocidos. La dignidad no se cose con hilo prestado. Hoy Encarna tiene casi 2 años, corretea entre las hileras de vida agarrada de la mano de su padre, y a veces,
cuando la llevo al taller de la calle Angustias, se sienta en el suelo con mis retales sobrando de sobre la mesa e intenta, torpe y feliz, imitarme cortando trocitos de tela con unas tijeritas de plástico sin filo. La miro y pienso en los 8 segundos exactos que tardé en decidir que no lloraría delante de 12 invitados, en las 3 horas de silencio hasta que las manos dejaron de temblarme, en todo lo que tuvo que romperse para que algo mío, de verdad mío, terminara floreciendo entre viñas que nunca imaginé que me pertenecían. A veces Eleuterio me pregunta, mientras recorremos juntos las hileras en octubre revisando el estado de la uva antes de la vendimia, si alguna vez pienso en vender el taller ahora que la bodega da tanto trabajo. Le digo que no, que nunca lo haré, porque fue en ese cuartito con olor a tela nueva y máquina de coser donde aprendí, mucho antes de saber que llevaba sangre de bodeguero, que una mujer puede sostenerse sola cuando hace falta, sin que eso signifique que deba hacerlo siempre sola. Ana Belén dirige ya casi todo el día a día del taller, y yo firmo los encargos grandes y superviso los acabados finos, esos que ninguna máquina reemplaza todavía, mientras Bruno recoge a Encarna del taller cada tarde a las 6 en punto, sin falta, algo con lo que jamás hubiera podido contar hace 3 años. Aprendí que a nadie se le debe pedir permiso para valer, y que la mejor herencia que puedo dejarle a mi hija no son las viñas ni el taller, sino la certeza tranquila de que su dignidad nunca dependerá de lo que otros decidan pagarle.